Ministro, hay quienes han dicho que, me acuerdo de aquel debate donde usted me decía que iban a ir 50 y 50, 50% de las ganancias para la empresa y 50% para el Estado uruguayo. Pero se ha hablado inclusive de un juego de matrioshkas. ¿Se acuerda de esas juegos de muñecas rusas? Que dentro hay otra, más pequeña, como que hacer el negocio con Aratirí, que es la filial de Samim Ferrous en Uruguay, es simplemente descubrir que adentro hay algo más. ¿Por qué hay tanta sospecha? Y primero lo primero, ¿50 y 50? Sí, 50 y 50, y es interesante la pregunta en forma aproximada, y le voy a decir por qué. Digamos, lo que nosotros hacemos, no nosotros en general, en el mundo de las empresas o lo que el Estado calcula, es en el plazo de la explotación, pongamos 15 años, ¿no? Entonces, en esos 15 años, 20 años, bueno, lo que tome usted, usted lo que calcula es a qué precio va a estar la tendencia de los precios que tiene el hierro en este caso. ¿Porque el permiso es por 20 años o se aumentó al rublo? Claro, los permisos están acá. Lo que pasa es que hay permisos por una cierta cantidad y negociación de un contrato por otra, que puede ser por la misma cantidad o no que aumenta, pues el permiso siempre es lo máximo y el contrato puede ser. Podríamos estar hablando de 20 años, por ejemplo. Podemos estar hablando de 20, extensión a 30, pues habrá que terminar de redondear cuando la ley salga y todos los temas, pero está bastante claro en cuanto al código minero, como lo establece todo lo demás. Lo que iba a decir, y no me centraba en eso, sino en el tema, entonces uno hace un cálculo a largo plazo y calcula entonces cuáles son los ingresos que se van a percibir, porque la producción va variando en alguna medida, y cuáles son los costos de esos ingresos, de esa explotación, y ahí uno estima entonces básicamente cuántos son los ingresos para el Estado, como es, como usted decía, bueno, esa serie como sí. Pero acá no hay matriusca en el sentido de escondido, lo que hay es una serie de impuestos que van sumando hasta llegar a que el Estado recauda 50% de esa ganancia que se tiene por la extracción de un recurso, en este caso natural, que no es renovable. ¿Y por qué queríamos llegar a 50? Que además fue también compartido con varios legisladores de la oposición, porque lo que estamos haciendo, lo que hacen algunos países, pocos, pero nosotros estamos integrando ese grupo de países, es formar un fondo para las nuevas generaciones en su mayor parte o para el desarrollo productivo en otra parte. ¿Por qué? Porque usted está trayendo un activo que se tiene, que no lo va a tener más, y entonces tiene que dejar un activo listo para que otros lo puedan usufructuar. Y ese activo listo es justamente un desarrollo de un sistema de riego, un desarrollo de un nuevo emprendimiento productivo en un porcentaje, en la zona de donde se produce la minería, y en mayor porcentaje, un 70% prácticamente, en un fondo entonces de reserva que va a ser desarrollado, controlado, en definitiva por una estrategia de las autoridades que en el futuro estén, y que van a tener entonces un carácter de solidaridad con las futuras generaciones, que van a conservar de ese recurso extractivo lo que se haga productivamente, más lo que se haga a través del fondo. Esto es una innovación de pocos países. Noruega, por ejemplo, y algunos otros países lo tienen. Ha sido un gran acuerdo, yo creo, entre los distintos partidos políticos, y otorga lo que es ese carácter que nosotros lo vimos en Canadá. Además de esto, uno tiene que lograr que por cada dólar extraído se cree un dólar de alguna manera, por el canon, por los impuestos que decíamos, el impuesto a la minería de gran porte, el impuesto a la renta, y porque además están las fuentes de trabajo y la cadena de valor. Recordemos de que se prevé dentro de este código de minería que reformamos en el 2011 y la ley lo mantiene, de que el 15% de la extracción de hierro tenga que ser ofrecido obligatoriamente en Uruguay, apostando a la cadena de formación de una siderurgia. Recordemos que, bueno, el hierro es la base constituyente, mucho del acero, y el acero y el hierro son de amplia utilización. Eso se deja abierto a que se aproximen interesados, no es una... Hay obligación por parte de la empresa minera. ¿Hasta dónde se le obliga? Se le obliga a ofrecer al mercado interno al mismo precio de exportación
un 15% de la producción. Al principio no va a haber demasiadas posibilidades, pero con el tiempo, seguramente, pues ya con esto ya hay varios interesados, empiezan a aparecer las empresas que para producir los elementos siguientes, tenemos algunos emprendimientos que avanzan 1 o 2 pasos en el llamado arrabio, ¿verdad?, en la palanquilla, con la intención entonces de formar, como decíamos, una cadena minera, que también va hacia atrás. Nosotros estamos desarrollando acuerdos y hay un posgrado en minería, por ejemplo, hay técnicos en minería, o sea, se está formando también toda la base que permitiría tener, aparte de la actividad extractiva en sí, una serie de servicios de calidad que completan lo que decía ese panorama, esa idea básica que tiene que tener el país. Pues bien, tiene un activo que hasta ahora no se explotaba, porque como decíamos, este activo en Uruguay existe, se profundizó el conocimiento, ella en porcentaje de hierro que tenemos es del 28% aproximadamente en la zona donde se va a extraer sobre el total de la tierra, o en otros países se tiene un 55, un 60, eso motiva porque Uruguay llega más tarde un poco a este tema, llega cuando los precios son más elevados. Bueno, el país, para tener una nueva riqueza, que como decíamos, estamos basados en la diversificación de las riquezas, lo que tiene que hacer es lograr una buena ganancia para su sociedad en proyectos productivos, en fondos de solidaridad, y por otro lado en fondos soberanos, y por otro lado lo que tiene que hacer es, obviamente, y la ley lo hace, es agregar a los cuidados que ya se tenían por las leyes ambientales, nuevos cuidados. Y a eso iba, el impacto ambiental, que es una de las cosas que más preocupan a los televidentes, ¿no? ¿Cómo se piensa reparar, no? Yo creo que Uruguay está avanzando fuertemente en ese tema. Fíjese usted que porque salían unos grandes pozos, ¿verdad? Claro, eso está previsto dentro de lo que se usaría el agua, no sé si es agua potable. No, es agua, lógicamente, que puede ser potable, pero no es agua de ocio, es agua de los ríos. ¿De los ríos? De los ríos, sí. Pero tiene todo un sistema de recirculación. Pero fíjese hoy de tarde qué interesante, inauguramos el lanzamiento de la disposición de residuos sólidos industriales. Ese es el mecanismo que el país tiene, muy interesante, de trabajar entre la actividad pública y la actividad privada, en un hecho donde veníamos atrasados. Uruguay tenía desde hace años en deuda, y lo intentó de diferentes maneras, el hecho de disponer los residuos industriales, los sólidos específicamente, que hoy están o al interior de las empresas o desperdigados por otros lados, acá en Montevideo. Entonces se firma un convenio entre la Cámara de Industrias, el Ministerio de Industrias, el Ministerio de Medio Ambiente, la Intendencia de Montevideo, y se avanza fuertemente en lograr lo que es un relleno seguro, un relleno industrial, una inversión de 15 millones de dólares, que implica que va a haber una disposición final ahora adecuada. El país avanza en esa materia, tiene puntos importantes, pero usted me pregunta sobre la minería, no sobre el tema, pero lo que quiero decir es, hay un enfoque nuestro muy claro de que la producción de bienes y servicios actuales es una producción de bienes y servicios que tiene que conjugar la producción del bien o servicio junto con las energías nuevas, junto con el medio ambiente. Esos tres característicos hoy se hablan de una nueva revolución industrial, para compararla con la revolución industrial que surgiera hace más de 200 años, del vapor, y luego la era del petróleo, que comenzó por 1900 y algo, y ahora estamos yendo a una nueva manera de producir. Y eso es lo que queremos desarrollar y venimos desarrollando. Entonces, en estos casos hay medidas para tomar, digamos, la empresa lógicamente tiene que presentar su propuesta. No sé si Uruguay está preparado para controlar eso, ¿no? Está muy preparado, ya lo hemos demostrado. Son cientos de kilómetros, ¿cuántos kilómetros de mineroducto? Bueno, de mineroducto que va a llevar, ¿no? Lleva primero por fricción, ¿no? Claro. Se quiebra la piedra, se usan detonantes, explosivos. Claro, yo le transmito lo que a la gente hoy le está preocupando, le suena como preocupaciones importantes, ¿no? El uso de explosivos, los residuos, el agua, la energía para trasladar el mineral, ¿no? Claro, son puntos importantes que usted decía y bien interesantes de comentar, porque a veces, a pesar de que ha sido comentado, hay temas que siguen quedando en el desarrollo. Si Uruguay está preparado o no, no hablando sobre la minería, sino avanzando en ese sentido, yo me refería en general
a lo que ha demostrado de que ha emitido las leyes ambientales adecuadas. Hoy tenemos todo un sistema de audiencias, tenemos leyes en ese sentido, tenemos fortalezas que hemos mostrado a nivel de distintas industrias, y vamos acompasando lo que eran no solo industrias, digamos, sino producciones agropecuarias con muchos problemas, se van adelantando hacia una situación mucho mejor desde el punto de vista ambiental, necesaria para el país, un país que lógicamente en sus características es un país de base natural. Y si usted me preguntaba directamente de capacidades, uno de los puntos de los acuerdos de los 4 partidos políticos era fortalecimiento de las capacidades tanto en minería como en medio ambiente referido a la minería. Y esto lo hemos logrado a través de Naciones Unidas, lo estamos logrando, vamos a no poner todavía en su totalidad porque aprendizajes hay que hacer continuamente, y a través de acuerdos, en este caso con universidades en Australia, acuerdos con Canadá. O sea, estamos fortaleciendo lo que es fuertemente, y lo que yo decía anteriormente, es importante que se haya perdido el mito de los 90 de que un Estado pequeño era el mejor Estado. No, un Estado que sea planificador, que sea orientador, que sea conocedor, que sea controlador en estos temas, medio ambiente y demás, es un Estado con capacidades. Yo estuve en Canadá una vez sobre una base interesantísima de explotación minera, las capacidades que tiene el Estado a través de sus geólogos y demás de manejar un sistema que es relativamente complejo. Entonces, en nuestro caso, bueno, acá se utilizará agua, sin ninguna duda, en los puntos que usted decía, está previsto que esa agua se recircule. No voy a profundizar tanto en el proyecto porque es conocido, pero de todas maneras tenemos una ventaja. El material que desarrolla el hierro en Uruguay es un material magnético, y en ese sentido las separaciones son sin desarrollos complicados, se hacen simplemente por propiedades magnéticas, pero lógicamente, sí, lógicamente por ¿cuánto hace que no va a haber? Claro, mire, una pregunta tan explosiva como esa, ¿cuánto hace que no va a haber a Rampla? Uy, a Rampla hace poco, hace cuando terminó la rueda acá de los playoffs, y perdimos lamentablemente, así que hace un par de mesecitos que no, pero se lo seguimos bastante, no todo lo que quisiera, pero ahí es la parte de haber uno nacido en el cerro, pero, la villa, exactamente, la villa. Y tenerle mucho cariño al cuadro, sin ninguna duda. Le propongo la última pausa. Gracias.